derogar las consecuencias jurídicas de un incumplimiento va a hacer que cese ese incumplimiento. ¿Por qué? Porque algunos hablan que se puede aplicar la ley bases retroactivamente. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Cómo resolvemos eso? Y entonces, ¿qué tenemos? Caos. ¿Esto es real o es fraude laboral? ¿Y cuál es el argumento jurídico más fuerte que seguimos teniendo? Si lo analizamos de esa óptica, ahí para mí no hay dudas que es inconstitucional. Y la clave, que entiendan, es que ningún legislador puede reglamentar un derecho convirtiéndolo en hueco, convirtiéndolo en ilusorio, en no efectivo. El trabajador no registrado es un trabajador con miedo. Con miedo. Miedo a que lo despidan, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no poder reclamar que le paguen las horas extras. Perfecto. Quiero que esto les sirva lo más posible. Entonces, mi idea no es darles el pescado, sino darles la caña de pescar. O sea, yo lo planteo en el telegrama. Que es inaplicable, que es inconstitucional, y subsidiariamente te reclamo el daño pleno y además la acción preventiva de daños. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Hace poco, el 19/9 del 2024, me invitaron a dar esta gran clase de la reforma laboral acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Muchísimas gracias a los chicos de MNR, súper agradecido, hermoso evento. ¿Tenés dudas sobre la reforma laboral, jurista? ¿Tenés dudas de cómo se aplica todo esto en la práctica profesional? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video vale oro, así es. Este video vale millones y te lo voy a regalar. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Y si te interesa ejercer la abogacía, si te interesa el derecho laboral argentino, no te olvides de sumarte a la Academia de Juristas. Es más barato que una hamburguesa con papas fritas, hay modelo de demanda, actualizador de créditos laborales, liquidador de liquidaciones laborales, jurisprudencia, acceso a mi comunidad, acceso a clases conmigo casi todas las semanas del año y además ayudás a que este canal de YouTube siga vivo con videos casi todas las semanas. Así que sumate a la Academia de Juristas. Y al final del video te cuento más de qué se trata la Academia de Juristas, pero por ahora disfrutá este video que está buenísimo. Porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yes. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Todavía no voy a empezar porque acá de la facultad me pidieron que espere porque me parece que hay un recambio, pero ya que estoy, quería hacerles un par de preguntas porque la clave es saber a quién le estamos hablando, básicamente. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes y todavía no se recibieron? Para saber. Perfecto. ¿Y cuántos ya se recibieron? Para saber. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes cursaron laboral? Ok, perfecto. No, pues ahora vamos a hablar de la ley base, de la reforma, y también quiero ver qué tanto profundizo o repaso cuestiones del pasado, básicamente. Por eso me parece importante. Desde ya sepan que hay muchísimos, pero muchísimos videos gratuitos en YouTube. Ponen Soy Jurista, espacio, lo que sea, y van a ver videos. Porque a veces, en la charla que se viene ahora, voy a hablar de la 2403, de la 25323. Y si ustedes piensan que está diciendo este señor está loco, bueno, pongan 2403 Soy Jurista y van a ver videos explicando. Porque la idea es ver lo más posible y que les sirva esta charla que vamos a ver hoy. Así que quería hacer esa previa. ¿Alguien quiere decir algo particular o qué es lo que espera de la clase de hoy? Porque estamos a tiempo, estamos esperando para empezar, todavía no vamos a empezar, pero ya que estamos juntos compartiendo este espacio, no sé si alguno quiere, jurista, quiero que me tires la clave de tal tema o algo así, para conocerlos un poco más. ¿Alguno se anima a levantar la mano a preguntar? ¿No? Bueno, les voy a dar un consejo ya que estoy. Porque mi rol, yo creo que también es dar consejos. Salgan de la zona de confort. O sea, ustedes piensan que, ahora me da miedo hablar en frente a todos los alumnos. Bueno, cuando estén con un cliente, cuando estén con el juez, este miedo también lo van a tener. No es que, me recibí y se me van todos los miedos automáticamente. Así que tengan cuidado con ese tipo de cosas. Ahí hay una pregunta. Yo pago la suscripción y te quería conocer. Perfecto, una pregunta. La suscripción de la Academia de Juristas. Bueno, gracias a todos los que son parte de la Academia de Juristas que
que hacen posible todo lo que hago, básicamente. Así que, un gusto. El contenido gratuito que mirás también es muy valioso, o sea, para los que están estudiando. Gracias. Yo cuando te recibí, te comentaba mis primeros intercambios gráficos, pues gracias a tus videos, todo. O sea, es genial el contenido gratuito, que es muy valioso para nosotros, ya sea en los bolsillos, para estudiar. Muchísimas gracias, sí. Mi idea es hacer un aporte. Ahí vienen los chicos de la Facu, pasen nomás. Todavía no empecé, no se preocupen, O sea, me gusta aprovechar para conocer al público. Y acá. Todo tuyo, tema. Bueno, queríamos presentarlo, porque ya se presentó solo, que lo tuve muy reconocido como soy jurista, especializado en Derecho Laboral en la UBA, también es docente, así que queremos dejarlo. Primero que nada, también agradecerles a todos y a todas por estar hoy acá presente y obviamente a su jurista. Sí, además, de verdad agradecerles por estar acá, por presenciar. Por presenciar este tipo de charlas, son muy importantes por ahí para la formación. Creo que quienes lo consumimos sabemos que a veces nos da un poco más de contenido del que aprendemos adentro del aula, así que nada, me parece súper importante escucharlo. Entiendo que tienen preparado todo un documento, vino muy lejos también para dar la charla, se viene de Buenos Aires, así que nada, de verdad súper recomendarlo, que lo consuman, que lo sigan en las redes también, y obviamente se suscriban a la academia. Y nada, que lo disfruten porque es muy bueno y porque tiene muchísimo contenido que nos va a servir como futuros profesionales y como profesionales que ya lo sean también. Así que nada, bienvenidos y disfruten la charla. Desde ya, muchísimas. Desde ya. Hoy. Esto es Andy. ¿Verdad? Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, la verdad, y estoy muy contento de estar acá. Bueno, juristas, ¿se escucha bien? Perfecto. Quiero que esto les sirva lo más posible. Entonces, mi idea no es darles el pescado, sino darles la caña de pescar. O sea, que ustedes aprendan a pensar. Porque uno de los errores típicos de la enseñanza del derecho es que te dicen cómo son las cosas. Esto es así. Y en realidad, depende. Grábense esa palabra, depende. Pero, a diferencia de la persona común, nuestro trabajo como juristas es estudiar ese depende, es ver la fundamentación jurídica atrás de ese depende. Y lo más importante es prepararse para todo. Prepararse para todos los supuestos. Y yo creo que la idea de esta charla es un poco eso, básicamente. ¿Qué dice la ley bases en materia laboral? Bueno, un montón de cosas, pero si lo podemos resumir, podríamos resumir en algunos aspectos, algunos que vamos a poder profundizar hoy, otros no tanto, porque de muchas cosas falta reglamentación. O sea, tenemos una ley que falta que el Poder Ejecutivo, mediante un decreto reglamentario, diga cómo se va a aplicar esa ley. Por ejemplo, en el plan blanqueo. Sabemos algunas cosas que va a pasar en lo que se llama plan blanqueo, pero faltan cosas. Entonces, si yo profundizo qué dice la ley respecto al plan blanqueo, me voy a quedar corto porque falta reglamentación. Lo mismo con esto de la figura del colaborador, que vamos a ver la clase de hoy, que la ley crea como si fuera una nueva figura de un colaborador independiente, que es una forma en la que uno puede decir, che, ¿esto es real o es fraude laboral? O sea, ¿van a usar esta figura en fraude laboral o es una figura autónoma que sirve para regular el trabajo en la Argentina? También acompañan eso con la destrucción de algunas presunciones o la modificación de algunas presunciones como la del 23. Si no saben de qué estoy hablando y quieren profundizar, pongan 23 soy jurista, que hay un video como 40 minutos hablando del tema. Hoy vamos a ver las modificaciones, pero en ese video hablo de 1.000.000 de casos de jurisprudencia, que es la presunción de, che, si este trabajador básicamente está prestando servicios, voy a presumir que existe un contrato de trabajo. Y acá la ley base del MITA dice, no, pará, a este no le apliquemos eso. ¿Por qué? Porque hace facturas. Y eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. El tema de la eliminación de las indemnizaciones agravadas, que esto lo quiero profundizar hoy, qué cosas elimina y más importante, cuáles son las consecuencias jurídicas y qué vamos a poder plantear en los casos en concreto. Después, fomenta la tercerización y destruye un criterio muy importante en los términos del 29, que vamos a profundizar, amplía el periodo de prueba,
crea la posibilidad de este fondo de cese laboral, que ya lo vamos a ver en unos minutos, limita el derecho de huelga, tarifa el despido discriminatorio y restringe los derechos del empleado público. A mí una vez un docente me dijo, la verdad es medio complicado conocer el derecho, porque si vos agarrás y lees la ley de bases, no estás entendiendo el derecho, porque para entender el derecho no solo tenés que leer la norma, tenés que saber jurisprudencia, doctrina, es más complicado. O sea, si viene un alien y lee la ley base básicamente, se va a quedar corto. Incluso si hoy ustedes van a Infolev o a cualquier página y ponen ¿qué dice el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo?, van a ver que se equivoca Infolev o cualquier artículo. Entonces, ojo, porque hay dos cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. Una es el DNU 7023 y otra es la ley bases, la 27742. No podemos hablar de nada sin entender ese contexto. Ustedes cuando estudien derecho, cuando estudien de manuales viejos o lo que sea, todo eso va a servir. No es que no sirve, pero se tiene que analizar en un contexto. Y el contexto es que el 29 del 12 del 2023 entró en vigencia el DNU 7023, que ustedes saben, lo vieron en los medios, es una normativa impresionante, 38.000 artículos, pero se olvidaron de decir cuándo entraba en vigencia. Ante la duda, en los términos del Código Civil, decimos, bueno, al octavo día, o sea que del 29 del 12 del 2023, básicamente, tenemos el DNU 7023 que tiene un montón, pero un montón de modificaciones de todo lo que entendemos nosotros por el derecho laboral. Incluso yo tengo dos videos muy importantes que son acá, que son gratuitos, que están en YouTube. Uno que dura 5 horas y media, viendo artículo por artículo, y uno de 2 horas y media, donde hablo de herramientas para litigar en los términos del DNU, si quieren profundizar esto. Yo creo que lo más importante que tienen que tener en cuenta es que hoy en día hay dos causas muy importantes, una de la CGT y una de la CTA, que básicamente la justicia le puso un freno, por ahora, al DNU y lo convirtió en inaplicable, inconstitucional, y el fundamento más importante es de forma en los términos del artículo 99 de la Constitución, porque el presidente de la Nación no puede sacar un DNU de necesidad de urgencia para modificar cosas que no son de necesidad de urgencia. Esa es la explicación más rápida. Si quieren algo más profundizado, vean acá. ¿Qué tienen que saber? Que la Corte en cualquier momento lo puede dejar sin efecto. Entonces, en nuestras demandas, en nuestros telegramas, tenemos que plantear la inconstitucionalidad del DNU para el caso en concreto. Sin embargo, estas dos acciones son acciones de clase, declarativas. En castellano quiere decir que, en teoría, para la mayoría de la jurisprudencia, se aplica en todo el país. Puedes decir, jurista, pero esto es un juzgado de capital dijo eso. ¿Qué está diciendo? Sí, pero la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo tiene jurisprudencia nacional, por ejemplo, en los términos de la 23.551, etc. Y además es una acción de clase, reconocida por la Corte en múltiples instancias. Entonces debería ser aplicable en todo el país. Pero por si acaso, todos seguimos planteando la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del DNU 7023 y del artículo por artículo. Por eso mi modelo de demanda señalo el gravamen de artículo por artículo en los casos individuales. Y lo otro muy importante es que el 9 de 7 del 2024 empezó a regir esta ley bases que modifica algunas cosas y otras no, y lo tenemos que tener en cuenta básicamente. En su momento, yo siempre ataqué el DNU con distintos argumentos. El más importante que vamos a profundizar hoy es inaplicable por la aplicación temporal de las normas. Ustedes todos cursaron Derecho Civil y saben que las normas se aplican y tienen límites de aplicación personal, territorial, temporal, etc. Y eso es uno de los argumentos. Y como puse acá en pantalla, en los términos de estos fallos de la Corte. Y otra cosa es inconstitucional. En este caso, por la forma más que nada, y también lo podríamos argumentar desde qué dice cada artículo. Para eso, vean esos videos. Y la tercera beta, que la vamos a estudiar hoy, es la reclamación del daño integral. Y ya les voy a explicar qué significa esto. Y respecto a la ley bases, va a ser lo mismo. La diferencia, que es muy grande, es que no vamos a poder decir, hey, la forma es distinta. Pues no podemos decir, mira, el Congreso no tiene la facultad de decir esto. Y ahí estamos complicados.
lo que podemos decir es, no es aplicable porque este trabajador empezó a trabajar antes o después, ya lo vamos a ver, o es inconstitucional este artículo en particular. ¿Por qué? Porque está vulnerando un derecho y una garantía constitucional. Y lo que vamos a preguntarnos es, ¿está pasando eso, sí o no? Y después vamos a ver por qué se puede reclamar el daño de forma subsidiaria. Eso fue lo que vamos a ver hoy, a grandes rasgos, para ordenar la clase. Entonces, hablemos un poco de la entrada en vigencia de las normas. Yo recién dije que ustedes estudiaron y que no es que las leyes se aplican porque sí, sino que hay reglas en el ordenamiento y una aplicación personal. O sea, no se le aplica la misma ley a un empleado público que a un empleado privado. ¿Se entiende? Las leyes procesales cambian de provincia y provincia. No es lo mismo la ley procesal de una provincia que la otra. En el ámbito territorial, eso es lo que se estudia. Y lo que nos interesa en la clase de hoy es el ámbito de aplicación temporal. O sea, ¿qué pasa si tenemos una ley de esta fecha, una ley de esta fecha y una ley de esta fecha? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Cómo resolvemos eso? Básicamente lo que tienen que entender, independientemente de lo que pase en la realidad, es que hay 3 reglas. Una es la aplicación retroactiva de la ley. O sea, hay una ley que está en vigencia, viene segunda ley, y yo quiero aplicar una ley para atrás. O sea, hoy tengo el accidente, o hoy me despiden, o lo que sea. Pasa tiempo, modifican la ley y quieren aplicarme esta ley nueva a una circunstancia del pasado. Eso es lo que se llama la aplicación retroactiva. Y vamos a ver cuándo está permitido, cuándo no y de qué depende. Otro término es la aplicación inmediata de la ley o de modernidad de la ley, como decía Jean Díaz, que básicamente es aplicar la ley del momento en que ese acto se celebra, se ejecuta, se consume, etcétera, etcétera. Y lo último es la aplicación ultraactiva. Hay una norma, se deroga por otra, y yo actualmente voy a aplicar una ley vieja, una ley que está derogada. Estas 3 cosas existen. ¿Qué es lo que dice la ley argentina? Para eso tenemos que ir al artículo 7 del Código Civil y Comercial. Recuerden que esto se aplica en todo el país, básicamente. Y vamos a dividirlo en 3 párrafos, que ahora lo vamos a ver con ejemplo para que no se mareen, porque ya más de uno está diciendo, qué quilombo, jurista. No se preocupen, es más fácil de lo que parece. El artículo 1 marca esto de la aplicación inmediata, el primer párrafo. Que es básicamente esto que dije, o sea, si hoy me pasa esa cosa, se va a aplicar la ley que hoy esté vigente. Si hoy se celebra un contrato, se aplica la ley de hoy. Si hoy me jubilo, la ley de hoy. Ese es el principio general, que admite excepciones. Por ejemplo, el segundo párrafo habla de que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Esto quiere decir que si una ley dice que se va a aplicar para el pasado, es legal. Pero el artículo dice, ojo, la retroactividad no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y la tercera regla, que también vamos a probar con ejemplos, es las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en cursos de ejecución. O sea que si hay un contrato en curso de ejecución y hay una ley nueva, no debería modificar la ley nueva ese contrato en curso de ejecución respecto a las nuevas leyes supletorias, que es lo que vamos a investigar, qué es eso básicamente. ¿Y por qué estas 3 reglas son importantes? Primero que nada, porque, como dijimos recién, el DNU no dice nunca que se va a aplicar retroactivamente y no habla de aplicación ultraactiva, salvo en un ejemplo, porque el DNU 7023, una de las cosas que hacía era derogar entero el Estatuto de Viajante de Comercio y decir, bueno, pará, si vos ya venís trabajando, se te va a respetar. ¿Y qué significa eso? La aplicación ultraactiva. ¿Y qué íbamos a tener en la realidad? 2 tipos de trabajadores. El trabajador que empezó a trabajar hace mucho, que se le va a aplicar el estatuto, y el trabajador nuevo, que no se le debería aplicar. Eso decía el DNU. Para que vean el ejemplo y la importancia de todo esto. Y respecto a la ley bases, dice cuándo va a entrar en vigencia, pero no aclara. No dice si se va a aplicar retroactivo, si va a ser ultraactivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Caos. ¿A qué caso se aplica? ¿Quieren caos? Vean el cuadrito en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 1 millón de casos. El trabajador que empezó a trabajar antes del DNU y lo despiden antes, el que empezó a trabajar antes del DNU y lo despiden antes de la ley bases, el trabajador que empezó antes del DNU y después de la ley base, como dije recién. O sea, hay 1 millón de supuestos. Y no los quiero confundir. Y para no confundirlos, vayamos a
repetir lo que dije en el artículo 7. Si a mí, básicamente, me despiden antes del DNU, o sea, antes del 29 de diciembre del 2023, el DNU no se me debería aplicar, de acuerdo al primer párrafo. Pues la aplicación inmediata. Ahora, si me despiden después, de acuerdo al primer párrafo, técnicamente sí, porque la idea sería aplicar la ley a la fecha de extinción. Pero el primer párrafo se tiene que analizar en conjunto con los demás. Y lo que acabo de decir se puede aplicar igual con la ley bases. La regla general, para que entendamos, es si me piden después de la ley bases, estoy en problemas porque se me podría aplicar, y si me piden antes, no estoy en problemas porque no se me debería aplicar. Esa sería la lógica. Pero podemos tener distintos jueces, distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque algunos hablan que se puede aplicar la ley bases retroactivamente. Pues ya vamos a ver que una de las cosas que hace, por ejemplo, es derogar indemnizaciones. Entonces, algunos jueces plantearon, che, estas indemnizaciones agravadas, para mí, son normas de naturaleza penal. Y en el derecho penal tenemos este principio de la ley penal más benigna. Entonces, como hay un sistema en la ley que dice, en la ley 24013, por ejemplo, que dice, si vos estás de manera no registrada, puedes intimar a que te registren. Y si no te registran, te consideras despedido, te corresponden estas indemnizaciones agravadas. Pero, durante los últimos 50 años, todo el mundo dijo, indemnizaciones agravadas, multas de empleo. Entonces, como que se confundió un poco la naturaleza jurídica de eso. Entonces, los jueces que decían, bueno, como esto es un castigo, como tiene naturaleza de castigar al empleador que incumple, esto es una ley penal. ¿Se entiende? Y como es una ley penal, quiero aplicar la ley penal más benigna al empleador. Entonces salieron 2 o 3 fallos de forma aislada que aplicaron el DNU y la ley bases a casos viejos. Aplicaron retroactivamente. Sí. Hubo 2 o 3 fallos aislados que están diciendo esto. Por suerte, por la mayoría de jueces con los que yo hablé, les parece que esto, dicho de una forma amable, es una locura. Pero vamos a estudiar por qué, básicamente. Por eso es lo más importante. Primero que nada, lean las leyes. Lean la 24013, la 25323. Todas hablan de indemnización. Ninguna habla de eso. Y el mejor argumento que me lo dijo el juez, el doctor Orsini, en derecho penal tenemos otro principio, que es que no puede haber 2 sanciones por lo mismo. ¿Se acuerdan? Y todas estas leyes ya están reguladas en otras leyes. Por ejemplo, si hay trabajo no registrado, la 25212 establece multas que las cobra el Estado. Si yo tengo un trabajador de comercio de manera no registrada, viene el inspector, me labra un acta y de acuerdo a la 25212 el Estado me pone una multa. Si esto fuese una ley penal, sería inconstitucional la 24013. Entonces, básicamente hay un montonazo de argumentos para decir que no se trata de una ley penal, porque estamos en derecho laboral. No sé cuántos penalistas conocen la 25013, la 25323 y todas las normas que vamos a ver a continuación, primero que nada. Y después estamos en el derecho del trabajo, donde el sujeto preferente de tutela constitucional es el trabajador, no el empleador. Y la sección del artículo 7 decía que no afecte derechos constitucionales. O sea, hay 1.000.000 de argumentos, pero sepan que hay muchos que están planteando esto. Entonces, nosotros tenemos que defendernos de este argumento con argumentos sólidos, básicamente. ¿Qué quiero decir esto en castellano? Que en casos viejos tenemos que prepararnos para un juez restrictivo. ¿Se entiende? Otra cosa, básicamente. ¿Se puede aplicar ultraactivamente? O sea, ¿puedo aplicar a un caso que lo despiden hoy la ley vieja y no aplicarle la ley bases? ¿Puedo aplicar ultraactivamente beneficiando al trabajador? Muchos van a decir no. ¿Por qué? Porque se aplica el párrafo 1, jurista. Se aplica la ley al momento del que ese acto genera efectos. Y si te piden hoy te tienen que pagar la indemnización y hoy se tiene que aplicar la ley vigente. Ese es un argumento. El otro argumento es decir, no, acá, esto es derecho laboral. Acá tenemos el principio protectorio y tenemos la subsistencia de la condición más beneficiosa, que es uno de los principios, que dice básicamente que si yo tengo una condición
no me la pueden sacar, no me la pueden vulnerar. Hay un orden público. Y yo cuando celebré ese contrato, los dos sabíamos que estábamos celebrando. Porque las normas integraron ese contrato y vos sabías que cuando me contrataste de manera no registrada, tenías que pagar estas indemnizaciones agravadas. Las cláusulas, el contrato de trabajo es informal, existen, aunque no las pongamos por escrito, la ley se presume conocida. Entonces vos sabías que se aplicaba la ley al momento de la celebración del contrato. Hay un debate, la doctrina está dividida acá. Guisado, por ejemplo, en este artículo de 2007 dice, no, verdad, no me chamulles, jurista, el principio en realidad no se aplica para esto, se aplica para aquellas cláusulas que se firman en el contrato que exceden el orden público. Sin embargo, yo escuché muchos hablando que se debería aplicar. No solo porque es un principio, sino porque hay una norma positiva que así lo dice, que es el tercer párrafo del artículo 7, que dice que las nuevas leyes supletorias no van a aplicarse a los contratos en curso de ejecución. Con este argumento podemos sostener que si yo empecé a trabajar antes del 9 del 7 del 2024, antes de la ley bases, se me debería aplicar la normativa vieja al momento del despido. Y vamos a ver que hay mucha plata de diferencia en esta discusión. Estamos hablando en algunos casos del 70%. Ahora, ¿cuál es el contraargumento? El artículo dice las nuevas leyes supletorias. La ley laboral es una nueva ley supletoria. Porque, de acuerdo a la definición, algunos dicen hay normas de orden público y hay normas de carácter supletorio que suplen el contrato de trabajo que tiene que ver con la voluntad de las partes. Entonces, muchos van a decir, no, en derecho laboral las normas son de orden público, punto. Así que, parte del artículo 7 no se aplica, jurista. Y otra parte de la doctrina va a decir, no, pará. Sí es una ley supletoria. ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, integra el contrato. Yo digo, che, Marcos, ¿querés trabajar para mí? Tenés que hacer esto y esto. Sí, dale, me recopo. Pum. Yo no le dije cuánto le voy a pagar de vacaciones. Las 14 días de vacaciones integran el contrato de trabajo de forma supletoria automáticamente ante el silencio. Por eso, para mí, es una norma supletoria, todas las normas laborales. Pero, muchos van a decir, no, este artículo habla de leyes supletorias y, la verdad, tus leyes son de orden público, jurista. Así que no se aplica esto. Va a haber un debate muy importante. ¿Qué vamos a hacer todos los que representamos trabajadores? Pedir que se aplique la ley ultraactiva, la vieja, y todas las empresas van a decir, no, te despidieron después del 9-7, a llorar a la iglesia. ¿Se entiende? Y la fundamentación jurídica es, ¿qué significa nuevas leyes supletorias? ¿Una pregunta? No. Entonces, ¿qué estamos seguros básicamente? Para mí, que la jurisprudencia va a decir que en los casos donde el vínculo se extinguió antes del DNU o antes de la ley bases, nadie va a aplicar eso. O van a ser en minoría, como decía la doctora. O sea, no tiene sustento jurídico. Ahora, el segundo planteo que yo hice, eso es más complicado. ¿Por qué? Porque este artículo 7 nuevo es parecido al ex artículo 3 y había una jurisprudencia bastante conservadora en el momento que se discutía este tipo de cosas. Y la verdad nunca hubo una reforma tan regresiva en los últimos tiempos. Entonces no sabemos qué va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Plantear dos supuestos. Supuesto A, supuesto B. Y listo. No de jugarnos por una. ¿Se entiende? Hay que pensar adelantándonos al problema. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que recién analizamos el primer supuesto de si es aplicable o no. Pero después vamos a ver que en el hipotético caso de que sea aplicable, después tenemos que hacer un test de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que es la primera discusión, si se aplica o no la ley. Y para eso, lo importante son los fundamentos jurídicos. Después, la ley base, básicamente, para que tengan una idea, ataca al trabajo registrado de muchas formas. Pues dice que quiere promover el trabajo no registrado. Pero cuando veamos y todas estas normas, vamos a concluir que en realidad lo que está haciendo es fomentando el trabajo no registrado. Y desgraciadamente, esto es muy malo para la sociedad, porque el trabajo registrado es clave para vivir en sociedad. Porque básicamente, sin trabajo registrado,
hay una catarata de incumplimiento. Pues si te pagan de manera no registrada es porque facturan de manera no registrada. Y además, básicamente, perjudica al trabajador en su fase individual de 1.000.000 de factores, que lo vamos a ver hoy, y además al Estado, digamos, ¿no? O sea, el trabajo registrado no es bueno. Pero lo vamos a ver con ejemplos porque la ley termina fomentando el trabajo no registrado con todas estas cosas que están viendo. Y para eso, voy a usar como ejemplo el artículo 99 y 100, pero vamos a discutir, ¿es constitucional esto? ¿Sí o no? Y les voy a enseñar a pensar en los términos de lo que llamamos la primavera del 2004, que son un montón de fallos de la Corte que analizan, che, ¿cuáles son las reglas para saber si algo es constitucional o no? ¿Se entiende? Y siempre recordando que no es una o la otra. Este reclamo es triple. O sea, yo voy a analizar cada caso en concreto, ¿es aplicable? ¿Es constitucional? ¿Puedo reclamar el daño de otra forma? Y vamos a verlo con ejemplos. El artículo 99, por ejemplo, por ahí hay muchas derogaciones, se derogan muchas cosas. Y el artículo 99, una de las cosas que dice es que deroga todas las llamadas multas, que en realidad son indemnizaciones agravadas de la 24013, que son estas indemnizaciones que me corresponden por trabajo no registrado. O sea, al trabajador, tengo videos de 2 horas explicando esto, pongan 24013, soy jurista, pero estas indemnizaciones le corresponden al trabajador por trabajo no registrado. Y la ley, en un articulito dice, deróguese. Lo que nos vamos a preguntar primero que nada es, ¿cuál es la consecuencia? Pensemos un segundo, hagamos de cuenta que esto es constitucional. Es constitucional que venga una ley y diga, derógase el artículo 8 de la 24013, el 9, el 10, el 15, el 11, 1.000.000 de artículos de deroga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, básicamente, es que lo que se deroga es la consecuencia jurídica del incumplimiento, pero no la obligación. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Hoy sigue siendo obligatorio, legal, registrar al trabajador. ¿Por qué? Porque siguen el artículo 12 de la 24241, el artículo 3 de la 25212, el artículo 120 inciso B y C de la 24013. O sea, la ley esta no deroga que vos tenés que registrar a los trabajadores. Lo que deroga es una indemnización agravada por trabajo no registrado. ¿Se entiende la diferencia, la sutil diferencia? Esto quiere decir que si un empleador le tiene no registrado, es un incumplimiento. Lo que se derogó es la consecuencia jurídica del incumplimiento, que antes era plata, una indemnización tarifada. Por eso, y ya lo vamos a ver con ejemplos, muchos dicen, bueno, si está derogada la indemnización tarifada, y existe daño, existe derecho a reparación y te puedo reclamar desde el Código Civil. ¿Se entiende? Esa sería la fundamentación jurídica. ¿Pero por qué es importante? Porque si viene un juez que piensa, básicamente, que esto es constitucional y que no genera otras consecuencias como reclamar el daño, en castellano me deja sin reparación. Para analizar si es constitucional o no, tengo que partir de esa premisa. ¿Cuál es la consecuencia de la derogación? Opción 1, no te corresponde nada. Listo, a tener a todos de manera no registrada. No reparemos el daño. Si lo analizamos de esa óptica, ahí para mí no hay dudas que es inconstitucional. Porque te está dejando sin derecho a una reparación integral plena en contra de todos los precedentes que se les ocurra de Bisotti, Aquino, Milone, un montón de precedentes de la Corte Internacional Interamericana. O sea, básicamente, si partimos de esa premisa, si te toca un juez que piensa eso, para mí es muy factible que te declare inconstitucional esto. Ahora, si te toca un juez que piensa básicamente que es constitucional, pero que como no está tarifado el daño, te lo puedo reclamar de forma plena, ahí el juez podría decir, a mí es constitucional. Porque vos antes podías solo reclamar una indemnización tarifada y ahora podés reclamar lo que quieras. Porque algo que, sí. Ahí también cambiaría el plazo de prescripción. Esa es una buena pregunta y depende el daño que reclames. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a reclamar el daño material, el daño moral, patrimonial, extrapatrimonial y depende del caso. Y también tenemos que analizar el tema de la dispensa de la prescripción. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, sí. Quiero que aprendan a razonar si esto es constitucional o no y qué herramientas jurídicas tengo para plantearlo, ¿no? Porque para mí, partir de la base, esta es clave. O sea,
¿Es constitucional sí o no? ¿De qué depende? Si pensamos que se puede reclamar el daño pleno o si no, me parece importante para ver si es constitucional o no, básicamente. Además, porque, como puse en pantalla, deroga toda norma incompatible con el presente título. O sea, esto deroga muchas cosas. Y yo les voy a enseñar con un ejemplo concreto cómo se debería analizar el análisis de constitucionalidad de cada artículo. ¿Se entiende? Entonces, es importante que ustedes sepan que en general, a diferencia de lo que pasó con el DNU 7023, las inconstitucionalidades se declaran en el caso en concreto, demostrando el gravamen en concreto. Yo no puedo pedir la inconstitucionalidad del artículo 99 que deroga el artículo 8 de la 24013 si yo no soy un trabajador que no está registrado. La excepción del DNU 7023 tiene que ver con una acción colectiva, con la forma del DNU, etcétera, etcétera. Porque era una acción de clase, es otra cosa. En un caso individual, yo tengo que demostrar el gravamen individual. Entonces no podemos pedir inconstitucionalidad de todo de forma genérica. No. Hay que analizar el derecho vulnerado en cada caso en concreto. Entonces, hablemos de este. Un trabajador, Juan, 10 años de manera no registrada. ¿Es constitucional? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pienso, básicamente? Lo que siempre les voy a aconsejar es hacer este triple análisis de inaplicabilidad, inconstitucionalidad y la reclamación del daño pleno. Y recuerden esto. El principio general es que el Poder Legislativo, básicamente, legisla. Obvio que hay excepciones, los de decretos, etc. Pero también ese principio establece que hay un equilibrio entre los poderes. Es el control de constitucionalidad. O sea, básicamente, el Poder Legislativo, cada juez de forma individual puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Se entiende? ¿Y qué reglas usan los jueces para establecer esto? Para contestar esto, yo hice un análisis de la jurisprudencia del 2004 y siguiente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, porque fue el año donde se pusieron a hilar fino con la reforma constitucional del 94 y el derecho al trabajo adquirió una fuerza de entender que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, los derechos humanos ganaron mucha fuerza y eso es la lupa con la cual se empezó a analizar todo el ordenamiento. Incluso el nuevo código del 2015 tiene otros lineamientos más audaces, digamos. ¿Y cuál es la regla? Porque el legislador básicamente puede crear estas normas, pero el contenido de estos derechos y estas garantías constitucionales en realidad no los establece el legislador. Los establece la Constitución, que tiene mayor jerarquía que los términos de la reforma del 94. Hay un montón de tratados internacionales que integran y tienen la misma jerarquía constitucional. Y la clave, que entiendan, es que ningún legislador puede reglamentar un derecho convirtiéndolo en hueco, convirtiéndolo en ilusorio, en no efectivo. Esto tiene que ver con el principio de efectividad de los derechos y de las garantías constitucionales. Yo me acuerdo, cuando era alumno se discutía mucho, esta cláusula es operativa, es programática de la Constitución, porque básicamente significaba una cláusula operativa, es que se opera, se aplica. Y era programática, es no, esto no se aplica, necesita una ley. Con ese argumento, es como que la Constitución no sirve, básicamente. Acá pasa algo parecido. Si el legislador, cuando te reglamenta un derecho, lo vuelve ilusorio, lo vuelve hueco, no sirve, me parece que se está excediendo. Y volvemos a lo que dije antes. Si yo no puedo reclamar el daño más por trabajo no registrado, ¿qué está haciendo el legislador entonces? Lo está volviendo en hueco, en ilusorio el derecho. Si lo puedo reclamar de forma plena, bueno, tengo otras vías para reclamarlo. Pero es importante entender el principio de efectividad. Y lo más difícil del derecho es que, ¿cómo sabemos esto? Porque hay cosas que son re subjetivas, porque el derecho es bastante discrecional. Y la regla es la razonabilidad, la ecuación del medio del fin. Es el 28 de la Constitución Nacional, básicamente. O sea, la idea es que este 28 refleja lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Y cómo sabemos la razonabilidad? Bueno, sentido común. En ciertos aspectos, sentido común. Sí. La ley acaba de derogar la ley bases, las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado, entre otras. Imagínense que yo les digo, tengo la solución para acá, en Santa Fe,
que no haya más accidentes de tránsito. Voy a derogar todas las multas de tránsito por pasar en rojo, por ir a 300 km por hora. Voy a derogar todo. Y vas a ver, no va a haber más accidentes. Confía en mí. Desde el más sentido común, derogar las consecuencias jurídicas de un incumplimiento, ¿va a hacer que cese ese incumplimiento? Al contrario, abre la puerta a más incumplimientos y total no voy a tener ningún tipo de sanción. Perfecto, acá la compañera dice, no, al contrario, va a haber más incumplimiento. O sea que es razonable que te deroguen todas las consecuencias de esto. Porque alguno más astuto dijo, bueno, lo que hay que hacer es limitar las indemnizaciones. Acá directamente las sacaron. Entonces, el lado positivo es que lo hicieron tan mal, es tan alevoso, que tenemos más herramientas jurídicas para cuestionar esto. Además, el daño que hay acá. Porque no es que, bueno, jurista, dale, es lo mismo. El daño que sufre un trabajador no registrado es enorme. No tiene una sociedad, no tiene RT, no se puede jubilar, no tiene seguro de desempleo, no le respetan las paritarias, está todos los meses llorando para que le aumenten el sueldo porque no se le aumenta automáticamente, no tiene beneficio, no le pagan las horas extras, muchos no le dan vacaciones. O sea, las consecuencias es enorme, digamos. O sea, es súper perjudicial para el trabajador, además de para el sistema, digamos. Y aparte creo también el problema de poder cuantificar eso. Eso lo vamos a ver, lo traje. Traje de la parte del daño, lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El contexto. El contexto, porque cuando hablamos de razonabilidad, hablamos de un contexto determinado. Y bueno, acá estamos en derecho laboral, principio protectorio. El trabajador es un sujeto preferente de tutela constitucional. La ley tiene que cuidarlo, y no es un capricho, básicamente. Vean, el 14 bis es un mandato al legislador. Una vez más, ¿lo está protegiendo al trabajador, derogando todas estas indemnizaciones? Otra vez, la ley tiene la obligación de asegurar al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Esto tiene que ver con la justicia social. Sacar todas estas indemnizaciones significa esto, básicamente. Entendiendo todo lo que decía de que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y dentro de ese derecho humano fundamental es el derecho a estar registrado. Lo tiene dicho la IT, un millón de precedentes. Y que tiene que ver con un derecho irrenunciable a la seguridad social. No es un capricho del legislador, básicamente. Y además, que este sí es polémico, es el principio de progresividad. Levante la mano, ¿quién escuchó hablar del principio de progresividad? El principio de progresividad, básicamente, es uno de los principios más importantes del plexo de derechos humanos, que dice que el Estado tiene la obligación de cada vez mejorar los derechos de la ciudadanía, de los derechos sociales, y tiene la obligación de no poder ir para atrás. Este es el principio de progresividad, está en un montón de normativa internacional con jerarquía constitucional, pero sepan que hay dos posturas. Una que dice que toda esta ley base vulnera el principio de progresividad, porque habla de la efectividad de los derechos, y otra parte de la biblioteca que dice, nah, jurista, este principio es del Estado, que le dan un juicio al Estado. El Estado es el que incumplió. El empleador no le queda otra que respetar las leyes. Y lo que hacen es no convertirlo en operativo al principio. O sea, genera consecuencias, pero el Estado que incumplió los tratados internacionales y no es oponible al caso individual. Para mí, este fundamento te puede declarar inconstitucional casi cualquier artículo de la ley bases. Pero hay muchos jueces que no lo aplican, porque vienen de la escuela vieja de, básicamente, esto es un incumplimiento internacional al Estado que ratificó todos estos convenios, pero no tiene aplicación operativa porque no hay ninguna ley escrita por el Congreso que diga que no se puede ir para atrás. ¿Se entiende la diferencia? Otro derecho súper importante que tiene que garantizar el trabajo, el legislador, en los términos 14 bis, la protección al despido arbitrario, que no solo se agota en las indemnizaciones, sino que la Corte tiene dicho y una y otra vez que todos los ciudadanos tienen derecho a la reparación del daño injusto, no solo el trabajador. El trabajador tiene más derecho porque es un sujeto preferente de tutela, debería tener mayor protección, pero además tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Fallo Saquino, Bisotti, etc. Porque
Ni siquiera tenemos que hablar del 14 bis. Si me sacan el 14 bis de acuerdo al 19, también tengo derecho a una reparación plena. Y si me causaron un daño, tenerme de manera no registrada, básicamente es una conducta ilícita que provoca un daño, también tengo derecho a la reparación desde el 19. Y acá tengo distintas normas. Además, hay otros derechos y garantías constitucionales que se discuten que se pueden estar vulnerando en este caso en particular, que tiene que ver con el principio de igualdad, 16 de la Constitución, y básicamente la prohibición de toda forma de discriminación. Porque se está diciendo, ya hace muchos años, pero ahora con más fuerza, que tener un trabajador no registrado es discriminarlo. Es una conducta discriminatoria, porque lo estoy privando de derechos y garantías constitucionales que sus compañeros sí tienen de forma arbitraria. El doctor Ackerman tiene un montón de artículos publicados, por ejemplo, donde sostiene esto. Si hay trabajo no registrado, hay discriminación. Y la discriminación, básicamente, la prohibición de toda forma de discriminación es un derecho humano fundamental. Y esto va a ser importante por las consecuencias jurídicas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un acto discriminatorio. Lo mismo desde el punto de vista de la libertad sindical, porque si estoy de manera no registrada, menos voy a ser delegado, menos voy a tener un sindicato que me defienda y que me aumente el salario. Y la libertad sindical también es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente, básicamente. Además de las responsabilidades parentales, que también están en juego, porque imagínate, si vos estás de manera no registrada, no tenés obra social, tu hijo se enferma, ¿y qué hacemos? O sea, hay un ecosistema que de forma directa o indirecta se ve afectado cuando no se tutelan estos derechos y garantías constitucionales. Y para el caso de los alimentos también, porque si tenés que reclamar, pero una persona no registrada, tenés que hacer otro camino y es muchísimo más problemático. Exactamente, hay un millón de consecuencias dentro del caso concreto. Y hay una particular que me encanta, que tiene que ver con la tarifación del daño. En derecho laboral estudiamos algo que es el carácter ambivalente del derecho laboral. Que es raro el derecho laboral, porque te da un beso y te pega al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que te da y te saca. El hecho de que exista una indemnización tarifada, ¿es bueno o es malo? A veces las dos cosas. Porque, por ejemplo, imagínense esto. Un trabajador, 10 años trabajando, lo despiden. El cálculo matemático del 245 es salario por antigüedad, te corresponde tanta plata. Ahora, la ley no mira si el trabajador tiene 60 años y no va a conseguir trabajo y tiene que pagar la tarjeta de crédito de los hijos, de alquiler, lo desalojan, o si tiene 22 años, está viviendo con los padres y al día siguiente consigue un laburo mejor. El hecho de que exista una indemnización tarifada, como puede ser la del 245 o la del artículo 8 de la 24013, es bueno y malo. ¿Qué es la parte buena? Que no tengo que probar el daño, que no tengo que alegar el daño, que no tengo que cuantificar el daño, que sé que me corresponde. ¿Y qué quiere decir eso en castellano? Que me está garantizando derechos y garantías constitucionales, como es el acceso a la justicia, la defensa del juicio, el debido proceso. Porque no me obliga a salir a juntar prueba, sino que automáticamente me corresponde esta indemnización tarifada, básicamente, a esta reparación del daño. Entonces, no solo me afecta todos los derechos que vimos, sino también el derecho a acceder a esos derechos. Porque todos estos derechos son derechos y garantías constitucionales para ser oponibles, para que sirvan los otros derechos de fondo, digamos. Además del principio properario, el pro homine, en caso de duda a favor de la persona, es uno de los principios del derecho social, la justicia social, etc. Entonces volvemos al caso, ¿no? Pregúntense, ¿es razonable eliminar estas indemnizaciones como del artículo 8 de la 24013? ¿Sí o no? Yo creo que va a haber jueces que digan las dos cosas. Desgraciadamente vamos a tardar bastante en conocer algo a ciencia cierta, pero imagínense esto. Yo no reclamo las tres cosas, yo solo reclamo la primera y me olvido de reclamar que es inconstitucional o reclamo subsidiario. Si me toca un juez que no cree en esto, no cree que me corresponda reparación plena, pero piensa que es inconstitucional, básicamente, yo tengo que plantear que es inconstitucional. Pero si me toca un juez que piensa que es constitucional y yo no reclamo el daño pleno, me quedo sin reparación directamente.
Es una posibilidad. Entonces lo importante es, más allá de los argumentos, hacer todos los planteos posibles. Y sepan cómo se fundamenta. ¿Cómo se fundamenta? ¿Cómo se fundamenta? Primero tenemos que ver qué derecho y qué garantía constitucional puede estar siendo afectada por el artículo de la ley de bases en particular y después hacer todo este análisis. ¿Es razonable? ¿Sí? ¿Convierte hueco en ilusorio el derecho? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Y sepan esto, va a haber dos jueces. El que diga, básicamente, para mí es constitucional el jurista. ¿Por qué podés reparar el daño de forma plena? A mí me gusta hacer la analogía con el fallo Aquino. Muchos de ustedes capaz no lo leyeron, porque es un caso que ya no tiene mucha vigencia, que hablaba del artículo 39 de la ley de riesgos. Es un artículo que hoy no está vigente. ¿Qué pasaba en Aquino? Aquino, ley de riesgos, vino el legislador y dijo, che, ustedes trabajadores no van a poder reclamar nunca más el daño de forma plena desde el Código Civil. Solo van a poder reclamar una indemnización tarifada de la ley de riesgos. Salvo el caso de dolo. Eso decía el viejo artículo 39 en el fallo Aquino. Y la Corte, 9 años después, para que sepan cuánto son los tiempos judiciales, dijo no, esto es inconstitucional. Con todos los fundamentos que vimos recién. Porque lo convierte en ilusorio el derecho. Vos tenés derecho a una reparación plena, integral. ¿Se entiende? Pasa lo mismo acá. Porque antes, el artículo 39 decía expresamente, vos no tenés derecho a reclamar vía civil. Acá no te están diciendo eso. Acá te derogaron una ley que te da una indemnización agravada. Por eso va a haber jueces que digan, esto es constitucional. Pero podés reclamar el daño de forma plena. Pero si te llega a tocar un juez que te dice que no se puede reclamar de forma plena, como hacía la minoría de Álvarez con Cencosud, diciendo, el Código Civil no lo vamos a aplicar en el derecho laboral, entonces es inconstitucional, señor juez, porque si no, no tengo reparación. Porque sepa que ese era un argumento. Hoy en día, la doctora Ferreros, una juez que yo fui su alumno muchos años, hoy en día, paz descanse, ella hablaba que el derecho es un todo. El derecho laboral es una rama dentro de ese todo que tiene reglas propias, pero es parte de un todo. El derecho laboral no define qué es capacidad, qué es competencia, qué es una obligación solidaria. Todo eso está en el Código Civil. Estamos acudiendo al Código Civil automáticamente. ¿Y por qué se aplicaría el Código Civil? Por esto que acabo de decir, básicamente. Porque si no tenemos una indemnización tarifada, tenemos que acudir a la del Código Civil. Lo que me parece un poco importante que ustedes sepan es el tema del nexo causal y de qué daño vamos a hablar. Porque la ficción de la ley argentina es que todos los trabajadores tienen protección de despido arbitrario. Pero, en los términos del 245, a vos te tienen que pagar una indemnización tarifada. Eso no se derogó, no se tocó por la ley base, básicamente. Pero está dicho por la jurisprudencia de miles de años, no sé si miles, de hace muchas décadas, que si el empleador comete un ilícito extra, por ejemplo, el caso muy famoso de un supermercado que dice, bueno, sáquense todo, empiezan a saltar, a ver si se les cae la plata, y las ponen a todas desnudas, y bueno, eso llegó a la justicia, y el juez dijo, bueno, pará, acá cometieron un ilícito extra, porque no se trata solo del despido, acá afectaron un buen nombre y honor, es una vergüenza, ¿cómo lo hicieron esto? El daño que excede la tarifa ya está reconocido hace mucho tiempo. Entonces la idea es, si el daño que excede la tarifa está reconocido en casos especiales donde hay una ilicitud extra, acá en trabajo no registrado podría haber una ilicitud extra básicamente. Entonces lo que nos preguntamos es cuál es la consecuencia y el fundamento del daño. Acá les dejé un montón de artículos. Recuerden que todo este material se lo pueden descargar. Pueden meterse en mi Instagram, hay una historia con un link que se lo pueden descargar, o voy a subir este video, en la descripción de este video se lo pueden descargar gratuito, son como 200 filminas, con toda la ley vieja antes, todos los artículos del DNU, todos los artículos de la ley bases y todo lo que están viendo. Entonces, y también recomiendo videos gratuitos donde fundamento mucho más lo que estoy diciendo, por ejemplo, del daño civil, estos tres están muy buenos. Ahora sí, pasemos al daño. ¿Cuáles son los daños que hipotéticamente podríamos reclamar? En este caso de Juan, que trabajó 10 años de manera no registrada, básicamente. Piensen que hay un montonazo que tiene que ver con esto de que si yo no puedo pelear
para que me tengan registrado, imagínate los demás derechos, ¿no? O sea, imagínate pelear que me paguen las horas extra, que me respeten la escala salarial del convenio, el presentismo. Imposible, o sea, hay un montón de cosas que vienen acompañadas a los accidentes de trabajo, total. Uno de los más obvios es el daño previsional. No me voy a poder jubilar, seguro de desempleo, o si me jubilo, básicamente va a ser una prestación de adulto mayor, algo mucho menor a lo que me corresponde por ley, básicamente. Lo que habíamos dicho recién, obra social. Y recuerden que esto genera muchas consecuencias no solo para el trabajador, sino también para su grupo familiar. Ténganlo en cuenta, básicamente. Y bueno, de distintas formas de cuantificar, yo creo que esto amerita una charla aparte, pero para dar ejemplos, uno podría decir que todos estos incumplimientos que vamos a ver ahora, no hay duda que generan un daño extrapatrimonial, que es el daño moral. Y la forma de cuantificar ese daño moral tiene que ver con todas estas cosas, digamos, ¿no? Y una que se me ocurre es pensar en los aportes que vos te ahorraste de pagarme durante toda la relación laboral. Y no es un capricho mío, porque hay algo que se llama seguro de la estrella, que todos los trabajadores de comercio lo tienen, que es como una jubilación extra. Está mal decirlo así, pero bueno. Es como que los trabajadores de comercio se les tiene que descontar del sueldo un porcentaje más. Y el día que se jubilan, les dan ese refuerzo jubilatorio. Eso se llama seguro de la estrella. ¿Qué dice la jurisprudencia hace décadas? Que vos, la verdad, sufriste un daño porque no te hicieron ese aporte. Entonces lo que podés reclamar es una reparación de daños y perjuicios, de daño moral, por toda la plata que no te aportaron. Equivalente a toda la plata que no te aportaron. Y esto es jurisprudencia desde el 91. Entonces, si juntamos esa jurisprudencia vieja que dije recién y sumamos al daño previsional de ahora, imagínate si un juez hoy dice 10 años de manera no registrada y mirá, en estos 10 años debería haber pagado, no sé, 100 millones de aportes. Bueno, te lo voy a cuantificar el daño de esa forma. Hipotéticamente podría pasar, el fundamento jurídico es el mismo fundamento jurídico que el seguro de la estrella. Lo loco es que la 24013 eran indemnizaciones que era un cuarto de lo que te corresponde de manera no registrada, el 8, 9 y el 10. Y acá, en realidad, los aportes es el doble de eso. Es entre el 40 y el 52% dependiendo del trabajador. O sea que, si me tarifan el daño de forma plena usando este argumento, capaz me da más plata la indemnización que antes. Y en estos casos, me conviene pedir que es inconstitucional. Yo creo que los jueces van a pensar que no es razonable, jurista. Es mucha plata. Es mucha plata. Cuando es mucha plata, los jueces piensan 2 veces. Por eso, yo quiero hacer esta mamushka de plantear las 3 cosas. Porque si esto le parece mucha plata, entonces declarame la inconstitucionalidad y dame la 2403. El análisis de razonabilidad también se aplica acá. Además, recién les tiré una puntita de cómo podría llegar a analizarse el daño desde el punto de vista previsional, pero recién hablé de obra social. Bueno, ¿cuánto te ahorraste de obra social? ¿Cuánto vale una obra social durante 10 años? O peor todavía, me tuve que operar y me cobraron 3 millones de operación. ¿Te puedo reclamar ese daño desde el punto de vista del Código Civil? Porque si vos cometías una conducta lícita de registrarme, yo tenía obra social. Pero la verdad la operación la tuve que pagar yo, o la de mi hijo. Y todos los gastos médicos, la reparación del daño desde el punto de vista integral puede tener distintas consecuencias. No tengo cuenta de sueldo. ¿Cuánto sale tener una cuenta de sueldo durante 10 años? O peor todavía, al no tener cuenta de sueldo y no tener recibo de sueldo, no puedo alquilar porque, ¿qué te piden? El recibo de sueldo. No puedo comprar una heladera en 12 cuotas porque no me dan una tarjeta de crédito. No puedo comprar una moto, no puedo comprar un auto. La cantidad de consecuencias jurídicas que puede haber por no estar registrado son infinitas. Entonces, si reclamamos desde el punto de vista del código del daño, de la reparación plena, la autora decía recién, no tengo RT, no tengo licencias, hay un daño del proyecto de vida tremendo, que también lo vamos a analizar en unos minutos, que tiene que ver con el certificado, porque yo no puedo acreditar
la antigüedad en el empleo, además del seguro de desempleo, el daño porque no me pude afiliar al sindicato, porque no pude ser delegado, hipotéticamente. O sea, incluso un extranjero capaz le cuesta conseguir la ciudadanía porque no está trabajando, o un argentino que quiere irse a Estados Unidos, no le dan la visa porque no puede acreditar ingresos, o a cualquier país donde pidan que acredite la plata. Además, con todos los daños relacionados con me están obligando a hacer un juicio, 5 años de juicio de incertidumbre, de miedo. Y yo creo que el daño más grande, el doctor Ackerman en una de las entrevistas que le dije, me dijo el miedo. El trabajador no registrado es un trabajador con miedo. Con miedo. Miedo a que lo despidan, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no poder reclamar que le paguen las horas extras, miedo a mirar al hijo y decirle, mirá, tenemos que ir a hacer una cola de 5 horas al hospital público porque no tenemos hora social. El miedo disciplina. El miedo limita la libertad. Condiciona, como dice la doctora. Y eso se puede resarcir. ¿Cómo? De forma plena, daño moral, básicamente. Así que hay un montón de formas. Hay una que estoy desarrollando, que es bastante innovadora, que tiene que ver con la reforma del Código del 2015, que tiene que ver con la acción preventiva de daños. Todo ciudadano tiene derecho a una acción preventiva en los términos 1710, 1711 a prevenir un daño. Si de repente vos ves que hay humedad, se está por caer el techo, le podés hacer un juicio al dueño de tu casa, repáralo. Acción preventiva de daños. Acá tenemos un daño, cierto. No me voy a poder jubilar. ¿Puedo hacer una acción preventiva de daños para que me paguen los aportes? Por eso yo las demandas de despidos las estoy mezclando y estoy pidiendo también una acción preventiva de daños, para que me ingreses cada peso que no quisiste ingresar, ya sea por trabajo no registrado, diferencias salariales, retuviste plata y no la depositaste. Y eso también tiene que ver con el daño y con la cuantificación del mismo. Esto hace que, aún si 24013 sea un reclamo superpotable, y que obligo a que el empleador haga los aportes, que es algo que en este caso de seguro de la estrella se discutía, porque en esta época se decía, vos trabajador no tenés la legitimidad activa para pedirle al empleador que ingrese los aportes. Eso lo tiene que hacer un juicio, ANSES, AFIP, etc. Vos trabajador no podés pedir eso. Pero ahora tenemos el Código del 2015, que sí me da la legitimidad activa de prevenir el daño. Y si hay un daño previsional, puedo pedir que los ingreses. Así que también a tenerlo en cuenta. Desgraciadamente, el caso que les dije recién es muy obvio, 10 años de manera no registrada. El problema de pedir la inconstitucionalidad de las derogaciones va a ser en los casos del artículo 9 y 10 de la 24013, que son los casos de, por ejemplo, estuve 3 meses sin registrar y después me registraron. O me registraba la mitad del salario y la mitad no. En esos casos, para mí el daño va a existir igual, pero va a ser mucho menor. Porque sí voy a tener obra social, porque sí voy a tener RT, porque sí tengo convenio colectivo aplicable, porque sí. Pero, aún así, va a haber aportes que no me están pagando. Y en vez de reclamar un cuarto de la indemnización tarifada, puedo reclamar todos los aportes que me tendría que haber pagado y no me pagaron. ¿Se entiende? O sea que incluso en estos casos podría ser más plata, por analogía. Y obvio que todo va a depender del caso en concreto. Y la diferencia también entre estos casos, para autores como Ackerman, es que en el caso anterior, 10 años de manera no registrada, hay discriminación, y en este no habría discriminación para él. ¿Por qué? Porque vos sí tenías derecho a los mismos servicios, prestaciones, en principio, que tienen que ver con todo este sistema de la obra social, etc. Y otra cosa, el artículo 15 de la 24013 decía, che, trabajador, si vos intimás a que te registren y te echan o te considerás despedido por esto, te voy a dar más dinero, una indemnización agravada. Voy a duplicar las indemnizaciones. Y la ley base es, ¡sac!, deroga esto. ¿Es constitucional? ¿Sí o no? Todos los fundamentos que vimos hoy se podrían analizar. Desde el punto de vista de la reparación plena del daño, ¿qué puedo reclamar? Daño al proyecto de vida, se me ocurre, a la pérdida de chance. Y hay un fallo muy importante que se llama Álvarez con Cencosud, donde se dijo, che, ¿qué pasa cuando un despido es discriminatorio? ¿Cómo lo puedo reparar? Y la minoría, que le quería dar plata,
porque en realidad para reparar un derecho tenés que dar el derecho, o sea, la reinstalación, pero la minoría que le quería dar plata, dijo, bueno, vamos a buscar en la ley donde hay una norma que tarife el despido discriminatorio. El 182, despido por matrimonio y maternidad, perfecto. 13 salarios, le voy a dar eso. Entonces, a mí se me ocurre que de mínimo podemos pensar en tarifar este daño en lo mismo que decía el artículo 15 antes, o en una suma en los términos de 182 igual a 13 salarios, o, dependiendo del caso, argumentar un daño al proyecto de vida que tiene que ver con que yo ejercí un derecho legítimo, yo quería que me registren, intimé a que me registren y me despidieron o me consideré despedido, y por culpa de eso, no sé, piensen ustedes, lucro cesante, los salarios, pérdida de chance, y tratar de pensar desde ese punto de vista con este parámetro. Ahora, sepan que para mí, en el caso concreto, el juez va a confundir todos los daños. Todo esto que dijimos antes sobre social, la RT de daño, bla, 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 y esto como que se va a confundir. Pero yo lo quiero reclamar aparte, porque son daños distintos. ¿Se entiende? Este tiene que ver con lo que llama la doctora Ferreros un despido represalia. Yo dejé de trabajar. O sea, una cosa es el daño porque estuve 10 años de manera no registrada, y otra cosa es el daño porque hoy dejé de trabajar porque me despediste porque te reclamé. O porque me tuve que considerar despedido porque me negabas tareas por reclamo. ¿Se entiende? La idea es separar el daño. Porque recuerden que el daño, desde el punto de vista del Código Civil, 1740, etc., tenemos que alegarlo, tenemos que probarlo, tenemos que individualizarlo. Obvio que hay algo que hacemos siempre que se llama la autonomía de los rubros en cualquier demanda de daños, y decir, bueno, pues yo te detallo todo esto, pero si vos me los querés mezclar, querés decir esto más acá, esto más allá, hay autonomía. ¿Se entiende? Porque hay términos que no están muy definidos. Para algunos, daño moral y reparación del daño pleno es parecido, o alguno confunde pérdida de chance con daño al proyecto de vida, porque como los jueces no se deciden, un juez saca diciendo esto pérdida de chance y otro juez dice esto daño al proyecto de vida. Entonces, ante la duda, tenemos que reclamarlo de forma abierta. Y hablando de la práctica, que me preguntaban, la ley 24013, hoy derogada, decía que nosotros teníamos que mandar un telegrama a la FIP, básicamente, en los términos de la 24013. ¿Sigo mandando el telegrama a la FIP? Para mí no hay duda. ¿Por qué? Porque si volvemos al cuadrito de antes, si es inaplicable la ley bases, tengo que cumplir lo que decía la ley vieja. Si es inconstitucional la ley bases, tengo que seguir aplicando la ley vieja, básicamente. Y si reclamo el daño pleno, hay un fallo importante de la Corte Real de Antonio Lorenzo Conaces del 2011, donde la Corte dice, che, por buena fe, vos le tenés que avisar a la FIP esto. Y en la práctica vamos a tener problemas porque el correo puede que los deje de recibir porque está derogada la norma que lo hacía obligatorio, pero la misma ley base dice que el gobierno nos va a dar una forma de notificar eso. Hoy en día, si ponen cómo denunciar el trabajo no registrado, lo pueden hacer vía TAD en un procedimiento administrativo electrónico para poder notificar a la FIP. Esa sería mi respuesta. Sigan notificando a la FIP por todos los argumentos que vimos. Si te llega a tocar un juez que piensa que es inconstitucional, hay que tenerlo en cuenta. Aunque sepan que no todos los jueces piensan que es inconstitucional, por esto que te digo de se puede reparar el daño de otra forma, básicamente. Hablemos de otra norma rápida que se derogó, el artículo 2 de la 25023 y el artículo 9 de la 25013. La más importante, la más implicaba, el artículo 2 decía: me despiden, me obligan a iniciar un juicio, actuaciones administrativas obligatorias y un juicio, me van a tener que pagar una indemnización extra porque no me quieren pagar, básicamente. O sea, es una indemnización agravada que castiga la mora. Repito, me despiden, me obligas a iniciar juicio, me tenés que pagar un extra. Y la ley bases deroga esto. Yo me pregunto, primero que nada, ¿es constitucional? ¿Sí o no? Tengo videos que lo explican por si quieren profundizar eso. Y sepan lo mismo que lo que dije antes. No se derogó que me tienen que pagar la indemnización al cuarto día hábil en los términos 255, 128 y 137 de la LCT. Lo que se derogó es la consecuencia jurídica. No se derogó que me tienen que pagar intereses, que puedo actualizar deuda de valor según la jurisdicción, que puedo pedir la capitalización de intereses, que sepan que tengo videos explicando esto. Eso sigue vigente. Lo que yo pienso es, el hecho de que hayan derogado esta indemnización agravada
me habilita a reclamar el daño desde el punto de vista del Código Civil, porque si antes estaba tarifado y ahora deja de estarlo, quiere decir que el incumplimiento está. Entonces, primero habría el análisis de si es constitucional o no, con todos los derechos y garantías que vimos, y para los que piensen que es constitucional, tenemos distintas vetas. Una veta es un artículo que no derogó la ley de bases, que es el 275, que tiene que ver con la conducta maliciosa y temeraria. Si yo demuestro que en un juicio vos te portaste mal y serás castigada, básicamente lo que dice la ley es que puedo decirle al empleador que me pague extra, un interés extra, básicamente. Y tengo que demostrar que no me pagó a propósito, que estiró todo a propósito, que está pasando hoy. Muchos jueces están diciendo la solución de la derogación del artículo 2 es esto, pidan esto, juristas. Y yo me animo a pensar un poco más y también me basé mucho en Juan Formalo, que es un autor muy importante del derecho laboral y del derecho de daños, y también entrevisté al doctor Hayton, Casiano Hayton, y empezamos a hablar del daño moratorio, que es un daño extra que uno sufre por este tipo de casos. Por ejemplo, me despiden, no me pagan la indemnización al cuarto de hábil, como dice la ley, y me echan de mi casa porque no puedo pagar el alquiler. De repente me viene la tarjeta de crédito, no lo puedo pagar. ¿Los intereses qué? ¿Tanto? Ese daño extra, ¿se puede reclamar como daño moratorio desde el punto de vista del Código Civil? Y otro tipo de daño, por ejemplo, che, si me pagan la indemnización, me compro una moto, ¿sabes qué? Salgo con pedido ya, con Rappi, con estas aplicaciones, y hago una diferencia, ¿eh? O pongo un kiosco, o me hago emprendedor, pongo publicidad en Instagram, no sé, lo que sea. Podría obtener más plata que el paso del tiempo, que los intereses que nos pagan. ¿Se puede reclamar eso desde el punto de vista del Código Civil? Ahora que me derogaron el artículo 2 de la 25323. La respuesta es, depende, empiezan a plantearlo y veremos qué dice la jurisprudencia, pero sepan que esto debería ser un daño importante. O sea, pregúntenle las consecuencias al trabajador. Sí. Tenemos un caso de que era una cita bien y un papá que tenía debía 2 cuotas alimentarias. Sí. El papá porque no le pagaron y a la vez no le pagaron la indemnización. Entonces ahí sigue el moratorio porque el incumplimiento de esa cuota se va a reclamar para atrás y no percibe la indemnización. No, es muy bueno también. Todo el daño que tiene que ver con la responsabilidad parental también es súper importante. Tengo que sacar a mis hijos del colegio. O sea, ¿eso no es un daño? La ley decía que me tenías que pagar el cuarto de hábil y no lo hiciste. Me generaste un daño que excede los 45. Hay que empezar a reclamar esto. Sepan que normativamente no hay duda que el 275, en el caso en concreto, cuando hay maniobras dilatorias se puede aplicar, pero lo que está en cuestión es esto. Porque muchos jueces te van a decir, sí, no me importa, jurista. El paso del tiempo, intereses. Y los jueces más progres te van a decir, bueno, fallo barrio de la corte hace poco, bueno, te actualizo la deuda de valor. ¿Se entiende? Pero en casos extremos, esto es muy lindo para plantearlo. Todo un subsidio, porque para mí es inconstitucional la derogación de esto. Obvio que para muchos no. ¿Por qué? Entonces hay que tenerlo en cuenta, por si acaso. El control de constitucionalidad, aleguen, y todos los derechos que vimos recién, piénsenlo en el caso concreto. O sea, ¿esto me afecta a mi proyecto de vida? ¿Que no me paguen la indemnización? Porque sin plata, o sea, ¿qué voy a vivir del aire mientras tanto? O sea, todos los derechos humanos fundamentales, el principio protectorio, la progresividad, la protección frente al despido arbitrario, el derecho a una reparación integral. ¿El legislador puede sacarme el derecho que vengo cobrando el artículo 2 de la 2533 hace tantos años? ¿Es razonable? ¿Es constitucional? Bueno, son cosas a pensar. Otra cosa bastante compleja tiene que ver con que se derogó la indemnización agravada del artículo 80. Para los que no saben, hay un derecho de todo trabajador de cuando se extingue el vínculo me tiene que dar un certificado. Eso no se derogó. El certificado de trabajo sigue siendo una obligación del empleador. Lo dicen un montón de normas, por ejemplo, el artículo 2 inciso G de la 24241, lo dice el artículo 3 inciso B de la 25212, lo dice el artículo sin número entre el 89 y el 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hay un montón de artículos lo determinan básicamente. O sea, sigue siendo una obligación. La pregunta es, antes, cuando no me lo daban,
me tenían que pagar dinero, una indemnización extra. 3 salarios. Buena plata. Buena plata. He visto juicios solo por el 80 en mi carrera. Y ahora se lo. ¿Qué hacemos? Primero que nada, podríamos analizar si es constitucional o no. Muchos podrían decir que es constitucional, otros no. Muchos docentes incluso me han dicho, bueno, jurista, la verdad, esto lo podés ver en internet. O sea, me quedó medio viejo el 80. Hoy en día, con mi ANSET te metés, pum, 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 y lo ves el certificado. Y si lo hacen mal, no va a estar en internet. Y te la cambio. Imagínate que ustedes son cajeros de supermercado. 10 años laburando, y en esos 10 años hacen horas extras, hacen cursos, capacitaciones, se rompen el lomo y los despiden. Y no les dan el certificado. Si a mí me daban ese certificado, yo iba al supermercado de la competencia y le decía, mirá, 10 años de antigüedad, papá. Mirá, ¿ves ese certificado que hice todos los cursos? ¿Viste? 200 cursos hice en 10 años. Porque la ley dice eso, que me tenés que poner todas las capacitaciones que hice en esos 10 años. Lean el artículo sin número entre el 89 y el 90 de la ley de contrato de trabajo. Si ese trabajador tenía un certificado de trabajo, con toda esa experiencia laboral, ¿qué iba a poder hacer? ¿Conseguir otro trabajo? ¿Qué es eso, el derecho civil? Pérdida de chance, daño al proyecto de vida. Yo podía conseguir un trabajo de supervisor. Iba a dejar de ser cajero, porque la competencia me iba a querer como supervisor de cajeros. Y el salario es más alto. Y vos no me diste el certificado. ¿Y ahora? ¿Eso genera un daño? ¿Se puede reclamar en el hipotético caso que sea constitucional? Eso es lo que estamos pensando. Además del daño previsional obvio, porque el certificado del artículo 80 sirve para prestaciones que tienen que ver con la seguridad social. ¿Se entiende? O sea que, ¿cómo me voy a jubilar con la jubilación que me corresponde si el certificado del artículo 80 que me estás dando no condice con la realidad? Me pusiste un salario de 2,50 pesos y yo cobro 10 veces más. El daño está. La pregunta es, si esto es constitucional la derogación, ¿puedo reclamar el daño en pleno? Esto es lo que nos vamos a preguntar. Y esta es más difícil, que una de las derogaciones es el artículo 132 bis, que es un supuesto en que la empresa me retiene aportes en mi recibo de sueldo de manera registrada y en vez de dárselo a ANSES, al Sistema Único de Seguridad Social, se lo pone en el bolsillo y dice, ¡opa! Retención indebida. Esto en algunos casos sigue siendo un delito penal, en todos los casos sigue siendo un incumplimiento. Pero el legislador de esta ley dijo, bueno, la verdad es que es carísimo hacerle un juicio a cada empleador, entonces voy a hacer que el trabajador intime. Y si el empleador no paga, una indemnización agravada y la va a cobrar el trabajador. Que corre, que da calambre. ¿Por qué? Porque era un mes de salario por cada mes de incumplimiento en los términos del decreto 146/01. O sea que si había 5 años de juicio, eran 5 años de salario. Mucho dinero. De hecho, hace poco la Corte la declaró inconstitucional en un caso concreto, el 132 bis, lo que demuestra muchas cosas. Primero, que para la Corte no se aplica retroactivamente la ley bases, porque nada dijo de eso. Y segundo, que esta indemnización es mucha plata y para la Corte es irrazonable que sea mucha plata. Me encanta que exista esta norma, porque las empresas, cuando haces esto, van al toque y hacen un plan de pagos y pagan los aportes. Ahora, sin esta norma, va a haber más incumplimiento. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de la derogación? Primero que nada, un análisis de constitucionalidad. Acá ya estamos más complicados, porque para la mayoría esto no se trata de una indemnización agravada, sino de una norma de naturaleza sancionatoria. Y porque es mucha plata. El derecho llega hasta donde el derecho llega. Cuando hay tanta plata de por medio, a muchos jueces no les parece razonable la cantidad de dinero que se puede reclamar en los términos del 132 bis. ¿Y cuál podría ser la consecuencia de la derogación? Primero que nada, sepan que sigue siendo un incumplimiento, que hipotéticamente se pueden hacer denuncias penales, básicamente, y lo más importante es la acción preventiva de daños que vimos antes, básicamente. O sea, ustedes pueden intimar a que paguen esos aportes. Porque lo que te pasa en la realidad, cuando te pasa esto, ahí voy, lo que te pasa en la realidad cuando te pasa esto, que vos te querés jubilar y no te lo reconocen porque no está pago. Hay un fallo de corte, que se lo dejé ahí, Real Antonio con Lorenzo, con ANSES, y la corte dice, no, pará,
no es tu culpa, trabajador. Esto lo debe la empresa. Yo te lo voy a reconocer el derecho previsional. Pero tenés que hacer un juicio, un reajuste de 10 años. Tardás un montón de tiempo. Entonces, para mí el daño está igual. Pero acá dudo que la declaren inconstitucional la derogación del 132 porque es mucho dinero. Lo que habría que pedir es daño. Pero también se confunde con todo lo que vimos antes. ¿Se entiende? Pero técnicamente es un supuesto distinto. Es, me retuvieron y no lo depositaron. Y el legislador nos sacó una herramienta fundamental para compeler al pago, que esto le beneficia al Estado, básicamente, que es el 132 bis. Entonces, básicamente, vimos un montón de consecuencias, no sé cómo ando el tiempo. Estamos perfecto, buenísimo. Vamos a ver otras cosas que modificó la ley bases, pero todo lo que vimos recién es súper sirve para el caso en concreto, porque van a poder analizar la constitucionalidad o no, dependiendo del gravamen y las consecuencias. Y rápidamente les tengo que contar algunas cosas para que se vayan de esta charla más o menos sabiendo todas las reformas. ¿Qué se viene? Se viene el plan blanqueo, básicamente, que va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta en la práctica, porque básicamente es un plan que ya pasó algo parecido con la 24013 en los 90, que tiene que ver con perdonarle deudas. O sea, vos tenés hace 10 años un trabajador no registrado, empleador, registralo. Y te perdono como mínimo 70%, como mínimo. Falta reglamentación. O sea, capaz en la reglamentación dice te perdono el 100%, falta reglamentación. La idea del legislador es, bueno, te perdono para que lo registres y que hoy pagues. Pero pusieron dos cosas, que es un hacha en el cuello del trabajador. Te reconozco solo hasta 5 años. O sea que si te registran 10 por el blanqueo, para tu jubilación te reconozco 5. Sí, pero los 10, no, los 5. Esto ya pasó algo parecido, esos trabajadores van a tener que hacer juicio. Juicio al empleador, que hizo el plan de blanqueo, y juicio a ANSES para que cuando les den la jubilación les reconozcan todos los años, básicamente. Y la plata que te voy a reconocer no es lo que vos cobrabas. Era el salario mínimo vital de la época. Una cosa así. Falta de reglamentación. O sea que, si vos querías una jubilación linda, no, vas a tener la mínima. Entonces, el plan blanqueo automáticamente reconoce daño. Reconoce daño. Automáticamente. Si te viene a ver a tu estudio jurídico un trabajador que lo blanquearon con este plan, va a poder hacer juicio. No hay duda. Al empleador, porque le acaba de reconocer el daño, que se puede reclamar de forma plena, en los términos de lo que decía Ackerman, por ejemplo, o ANSES, al Sistema Único de Seguridad Social, porque le van a dar una jubilación inferior a la que le corresponde, un juicio de reajuste. Entonces, sepan esto, estén atentos, falta reglamentación, y ojo a los que litigan, porque vas a mandar un telegrama pidiendo que te registren, y te vas a decir, bueno, dale, uso el plan blanqueo. Y ahí, ojo, hipotéticamente podemos pedir la inconstitucionalidad de esto, hagan todo el estudio de los derechos que se están vulnerando. Entonces, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Hablando de eso, les hablé al principio de esta charla, la figura del colaborador. Ahí abajo hay un montón de videos que les recomiendo que vean, porque la base de cuándo hay contrato de trabajo no cambió. Sí, igual, la llave del contrato de trabajo sigue siendo la dependencia. Entonces, ¿qué dice la ley? Voy a crear una nueva figura. Ustedes saben que hoy en día el fraude más usual es el falso monotributo. Yo quiero contratar a alguien, no lo quiero registrar, mucha plata. No le quiero pagar vacaciones, aguinaldo. Entonces lo contrato como monotributista, básicamente. Y acá inventan una figura, porque la figura del monotributo era básicamente locación de servicios. Y acá dicen, bueno, vas a ser un colaborador independiente. Un colaborador independiente puede contratar hasta 3 más, o sea, en total 4. Ya tenemos un límite, cantidad de personas. Van a tener una reglamentación específica, o sea que para que todo esto esté operativo falta que el Poder Ejecutivo diga cómo va a ser la reglamentación, porque va a ser un régimen tributario especial que va a ser muy parecido al monotributo, pero además vas a tener ART de forma obligatoria. Y establece algunas reglas, por ejemplo dice que queda prohibido fragmentar o dividir establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. O sea, si yo tengo una empresa de 12 personas y la empiezo a dividir en empresitas de 4, si yo demuestro eso en un juicio, demuestro el fraude y puedo pedir que son todos trabajadores de la empresa.
me están mintiendo. La ley reconoce eso. Ok, bueno. Y acá la parte complicada. El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes. Por ahora, genial, puede ser un contrato. Yo me junto con 3 abogados, hacemos un estudio jurídico, somos todos colaboradores, eso es válido, ese siempre fue válido. De hecho, hoy en día pasa, me junto con 3 monotributistas y hacemos una sociedad de hecho. El tema es cuando se usa fraude a la ley. El tema es cuando uno es el jefe y los demás le hacen caso, básicamente. Y acá lo último dice, es decir, en la que se encuentra ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, jurídica o económica. Todo ello de acuerdo a la actividad, oficio o profesión. Los que no estudiaron en profundidad derecho laboral no manejan también estos términos. La ley no define exactamente qué es la dependencia. No dice dependencia técnica, jurídica y económica. Todo eso es una creación que usó el legislador, la doctrina, la jurisprudencia, para determinar en el caso concreto si hay trabajo o no. Trabajo dependiente o no. Y esa es la llave. Porque un trabajador autónomo no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene RT, no tiene todo lo que vimos básicamente. Y una de las formas que creó la jurisprudencia para identificar era lo que llaman las notas típicas de la dependencia. Una es la dependencia económica. Si toda la plata que te entra es esta persona y vos tenés dependencia económica con esa persona que te da el trabajo. Otra llave es la dependencia técnica. Te dice cómo hacer las cosas. Si yo soy un procurador, trabajo con un abogado, el abogado sí que sabe la técnica y me la crea. Y la otra dependencia jurídica tiene que ver con que él tiene la posibilidad de darme órdenes, de decir qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuáles son los términos y condiciones. Y esta ley que acabamos de leer, este artículo 97 de la ley bases, define que una relación es independiente si falta una de estas 3 notas típicas. En castellano esto es una locura, porque hoy en día nadie duda que un piloto de avión es un trabajador dependiente de la aerolínea, pero no tiene dependencia técnica. Pues el jefe de la aerolínea le dice, che, no, vos con los aviones a tantos grados, no, el técnico es él. Si vos sos un médico o un abogado que está inserto en una relación total o parcialmente ajena, por ejemplo, si yo soy abogado de un sindicato y cumplo horario, trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, no le cobro a los afiliados, atiendo a todos, recibo órdenes de los dirigentes, yo soy un trabajador que no depende técnicamente, porque el dirigente no me dice, che, los juicios hacerlos así, pero sí dependo. Sí soy un trabajador dependiente. Ahora, si soy un abogado que trabaja en su estudio y asesora a 10 sindicatos y va cuando quiere, bueno, ahí capaz soy un abogado independiente. O sea, que haya una dependencia económica o técnica no necesariamente marca que exista o no un contrato de trabajo. Yo doy clases. Una universidad privada que me paga una charla, yo no dependo económicamente. Gano 100 veces más como abogado. Esto lo hago por amor al arte, básicamente. O sea, un trabajador, profesor de una universidad privada, no hay duda que tiene dependencia con la universidad, pero no tiene una dependencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida real, lo importante es que haya dependencia jurídica. Ahí es cuando hay un contrato de trabajo. La dependencia técnica y la económica son notas características que se usan para analizar el caso en concreto, pero que no determinan nada. Y esta ley viene a decir que sí, que determina. Para esta ley, un piloto de avión no es trabajador dependiente. Para esta ley, un piloto de avión es un trabajador independiente. ¿Se entiende? O sea, la ley está definiendo, cuando las leyes en realidad lo que tienen que decir es, frente a la conducta A, consecuencia B. Y acá te están diciendo que frente a tal conducta se va a entender tal cosa. O sea, como que la ley acá se está excediendo. Entonces, a Germán, cuando lo entrevisté, que ahí está el video, me dice, o esta ley sirve solo para usar de verdad trabajadores independientes, o es súper inconstitucional porque principio protectorio, básicamente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Profundizar todas las mismas discusiones que existen y existieron respecto al falso monotributo y aplicarlo con la nueva ley. Porque cualquier trabajador que sea
un colaborador independiente, va a poder reclamar igual que cualquier trabajador en los términos del trabajo no registrado. Y se va a analizar todo esto, básicamente. Y para mí lo más importante tiene que ver con el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que dice que es una empresa y quién es el que organiza los medios personales, materiales e inmateriales bajo una misma dirección con fines económicos o benéficos. Porque nosotros sabemos quién es el jefe y quién no, en base a las decisiones que se toman en un emprendimiento productivo, que tiene que ver quién da los órdenes, quién pone los precios, quién es dueño de la marca, del know-how, quién castiga, quién dice cómo hacer las cosas, quién corre los riesgos. Eso es lo importante. Entonces, sepa que esta normativa falta de reglamentación, pero básicamente nosotros vamos a poder reclamar en términos de qué, de un artículo que no está derogado, que es el 14, que es el principio de la primacía de la realidad. No importa lo que figure en los papeles. Lo importante es lo que pasa en la realidad. Así que este artículo no nos va a cambiar mucho la vida, lo que sí nos va a cambiar es que va a haber más casos. O sea, va a haber más trabajadores que los contraten con esta modalidad y va a haber más juicios, más litigiosidad básicamente. Y hay un montón de videos donde hablo de todo esto que se los super recomiendo, todos gratuitos. Y la reforma acompaña esto modificando lo que les dije de la presunción del 23. Esta presunción básicamente era, che, si me viene un caso donde este trabajador facturó 38 veces, básicamente voy a presumir que existe un contrato de trabajo, básicamente, para que no tengan idea. Y lo que cambia la reforma es que dice, no, pará, si facturó, ya esta presunción no va a regir. Entonces, para los falsos monotributistas y para los falsos colaboradores, destruyeron la presunción del 23. Una vez más nos vamos a preguntar, ¿es constitucional o no? Y para hacer ese análisis, yo pienso que el derecho a la garantía constitucional vulnerada es el acceso a la justicia, al debido proceso y defensa del juicio del trabajador, que tutelan y cuidan todos estos otros derechos que tienen que ver con el derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. Sin embargo, en la práctica, no creo que muchos jueces lo declaren inconstitucional por la presión política que pueden llegar a sufrir y simplemente hagan lugar a la demanda en los términos del 14, por ejemplo, sin hablar de todo esto. ¿Y cuál es el argumento jurídico más fuerte que seguimos teniendo? El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de duda, a favor del trabajador, incluso en materia de prueba. Que fue modificado por el TNU 7023, pero es súper inconstitucional y no fue tocado por la ley de bases. Es inconstitucional por la forma, bueno, el 29 de la Constitución. Entonces, si bien no tenemos el 23, seguimos teniendo el 9, en caso de duda a favor del trabajador, incluso en materia probatoria. Entonces, no va a cambiar mucho la práctica, la litis, esta modificación del 23. Además, esto lo acompaña modificando el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. No quiero perder tiempo, lo único que dicen es que en figuras civiles agregan el inciso D, no se aplica el derecho laboral, chocolate por una noticia, como decía el doctor Ackerman, y también modifican algunas facilidades y dicen, bueno, si lo tuviste 10 años monotributista y después se demuestra que era una verdadera relación de dependencia, puedes deducir lo que pagaste mal como monotributo, básicamente. Ese tipo de normas. Rápido paso a la tercerización. ¿Por qué? Pienso que afectó mucho toda la estructura del derecho la ley bases, porque modificó algo clave del derecho laboral, que tengo un montón de videos, que tiene que ver con quién te puede registrar. O trata de modificar esto. En los términos del artículo 7 de la 24013 vieja, el único que te podía registrar era tu verdadero empleador. Y ahora, el artículo 83, el 7 bis, el 7 ter y un montón de artículos de la ley base dice, te registra cualquiera y está todo bien. Registración plena y válida. Entonces, decís, bueno, Julita, es lo mismo. O sea, mientras te paguen los aportes, ¿qué problema hay? ¿Qué problema puede haber? Te cuento qué problema puede haber. Primero que nada, ¿por qué la tercerización afecta en el derecho al trabajo y por qué es malo para los trabajadores? Porque te pagan menos. Así dice llanamente. Anda a un laboratorio y vas a ver que en la cocina tienen a 10 trabajadores trabajando y les pagan otro convenio. ¿Y saben cuánto ganan? La mitad que los compañeros de trabajo. Y capaz están todos en el mismo lugar. No, pero esto está tercerizado. Y me va a decir, Julita, me va a decir, bueno, pero esto ya estaba antes. Pero antes, el diseño del artículo 29 y el 30 estaba hecho de forma tal de que haya plata. De que la empresa esta tercerizada
sea una empresa de verdad. Y si había una interpósita persona, o sea, si yo ponía a un vagabundo como empleador, la ley decía, no, el verdadero empleador sos vos lo tendrías que haber registrado, así que pagá todo el trabajo no registrado. Y eso indirectamente, ¿qué hacía? Me protegía de la insolvencia. Porque ¿qué hace el empleador? Che, loco, no, mirá si me va mal y lo tengo que despedir, no le quiero pagar. Uy, le voy a decir a mi primo que lo registre. Sí, total, que el juicio se lo coma a él y listo. La tercerización busca eso, busca no pagar muchas veces. Y además a veces busca pagarle menos. ¿Y por qué la ley Bases fomenta la tercerización? Porque dice que te lo registre tu primo, básicamente es válido. Y antes, en los términos de la doctrina del plenario Vázquez, por ejemplo, a mí me podían reclamar todas las indemnizaciones por trabajo no registrado de la 24013. Entonces, el empleador, antes de tercerizar, lo pensaba 2 veces. Contrataba empresas muy solventes que eran responsables en los términos del 30. Y ahora el nuevo 29 sigue reconociendo la responsabilidad solidaria, o sea, eso es bueno, la limita en un periodo temporal, pero ya no vas a poder reclamar más las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado en estos casos tan absurdos, salvo que vos alegues, en los términos del 14, que no lo derogaron, una interposición de personas en fraude a la ley. O sea que hipotéticamente, aunque esté derogado el 29, podemos reclamar lo mismo que antes. Porque como dice el doctor Ackerman, que no me paro de citar hoy, porque esta frase es buenísima, para hacer el mal hay que hacerlo bien. Porque si uno hace mal el mal, no genera las consecuencias deseadas. Esta reforma se hizo a las apuradas y se olvidaron de tocar algunas normas como es el 14. Pero el 14 es difícil de tocarlo, porque también el 14 de la Ley contra el Trabajo está en el 12 del Código Civil, que habla del fraude. ¿Se entiende? Cuando hay simulación, cuando hay fraude, cuando hay interposición de personas, yo puedo reclamar la nulidad de eso y aplicar las consecuencias que se están tratando de evadir. O sea que hipotéticamente un juez me podría dar la misma solución que antes, pero ahora. Sé que hoy no tenemos mucho tiempo para ver esto, pero les súper recomiendo que vean este video largo de 5 horas y pico, donde hablamos mucho del tema de responsabilidad solidaria, es el de acá arriba, y acá abajo uno que hablamos con el doctor Juan Martín Segura antes y después del 29 y del 30. Pero quédense con esta idea de que se modificó un poco el tema de la responsabilidad solidaria, pero se permite reclamar todo esto antes. Obvio que tengo un montón de videos con ejemplos. Rápido paso al periodo de prueba, se aumentó de 3 meses a 6, hipotéticamente en algunos casos por convenio colectivo se puede aumentar hasta 1 año. Acá, ¿qué consejo les daría? Todo lo que les expliqué antes, aplíquenlo a esto. Un trabajador que antes tenía entre 3 meses y 6 meses, básicamente tenía una protección frente al despido arbitrario. Le tenían que pagar un salario. Pero ahora, como te aumentaron el periodo de prueba en 6 meses, si vos trabajás 6 meses y te despiden, no te corresponde la indemnización del 245. Esa sería la consecuencia más grande. ¿Y qué derecho y qué garantía constitucional me podrían estar vulnerando la protección frente al despido arbitrario, la reparación integral del daño? ¿Y qué tiene que hacer la ley? De acuerdo al 14 bis, proteger al trabajador, sujeto preferente de tutela constitucional. Todos los millones de argumentos que les di, desde ese punto de vista uno podría decir es inconstitucional que alarguen el periodo de prueba porque no es razonable. Porque en 1 semana, en 1 mes, ya sabes si el trabajador es apto o no para estas tareas. Salvo que sea, no sé, un super gerente científico o super jerárquico, de acuerdo al derecho comparado, en 1, 2, 3 semanas, en 1 mes, en 3 meses te sobra para saber si ese trabajador está en condiciones o no de trabajar de esa cosa. Lo que se está vulnerando acá es este derecho, esta protección al despido arbitrario. Y sepan que falta reglamentación por convenio colectivo, si lo quieren aumentar, y que hipotéticamente se puede analizar si es constitucional o no que un convenio colectivo pueda perjudicar esto en los términos del artículo 9, básicamente de la aplicación de fuentes. Entonces, sepan esto. Otra cosa que quería decirles, porque el resto lo pueden leer y pueden ver esos videos, que esto no se va a aplicar en trabajo no registrado, porque lo dice la misma normativa. La ley Bases dice que si hay trabajo no registrado, no se aplica el periodo de prueba. ¿Se entiende? Si te viene a ver un cliente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses no registrado, no se aplica el periodo de prueba. La indemnización corresponde igual en esos casos, en los términos del 245.
Vean esos videos si quieren profundizar más el tema, pero sepan que a grandes rasgos se aumentó 3 meses para todo el mundo el periodo de prueba, básicamente. Otra cosa que se modificó es el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Todo lo que es injuria laboral, de cuándo me pueden despedir con causa, sin causa, sigue igual. Lo que se modifica es una condición objetiva, básicamente, una injuria objetiva, llamémosla así, que tiene que ver con el derecho de huelga y con hacer piquetes y ese tipo de medidas. La verdad, no tenemos mucho tiempo, pero les súper recomiendo este video de arriba a la izquierda que dice huelga, 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 donde estoy 1 hora y media entrevistando a Gianibelli, hablando de este artículo en particular, y las perlitas que se llevan son increíbles, porque en realidad esta norma dice que se presume que en ciertas conductas de trabajador, como hacer un piquete, obstruir el paso, etcétera, etcétera, es una justa causa y por eso te pueden despedir y no pagarte un peso, pero en realidad presumen que si se acredita ese hecho constituye en injuria. Pero no es que automáticamente van a pensar que los hechos sucedieron. La empresa tiene que seguir probando los hechos y también tiene que mandar un telegrama, como dice ahí abajo. No me quiero profundizar, pero también quiero abrir al tema de preguntas, pero sepan que se modificó el tema de la participación de bloqueos y tomas en los términos 242 y les súper recomiendo ese video gratuito, básicamente. Otra cosa súper importante se modificó, y esto sí es importante profundizarlo mucho, es el despido discriminatorio. Antes, vos discriminabas a alguien por cualquier motivo, y esa persona, en los términos de Álvarez Joncecosur, te podía pedir la nulidad del despido, la reinstalación, la reparación de todo el daño moral y material. En castellano, si vos le decías a alguien, te despido porque sos un y lo estoy discriminando por su raza, por su orientación sexual, porque es activista sindical, por lo que sea, esa persona me podía hacer juicio, me pedía la reinstalación, salarios caídos, podían ser 5 años de juicio, mucha plata, básicamente, y era muy grave discriminar a alguien. ¿Por qué? Porque es un derecho humano fundamental que está tutelado y no me pueden discriminar. Y ahora, la ley base dice que si me discriminan, me van a tener que pagar una indemnización agravada de o un 245 o medio 245. Y en las redes sociales, muchos salieron a decir, la ley base es buenísima, mirá, si te discriminan te van a tener que pagar una indemnización extra. Eso decía, 15 segundos. Yo tipo, ¿por qué? Porque no conocen cómo era el sistema antes. Antes podías pedir la reinstalación. Antes podías pedir toda la reparación de daño moral y material. Era muy grave. Y este artículo modifica y toca 4 cosas. Una es la cuantificación, que para mí no hay duda que eso es súper inconstitucional. Pues no tiene nada que ver mi antigüedad con reparar un daño tan grande. Después toca el tema de la presunción. Dice, en este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. En el derecho, actualmente, hay mucha jurisprudencia que dice que se invierte la carga de prueba en materia de discriminación. Que yo tengo que probar indicios y automáticamente se invierte la carga de prueba. Y lo que quiere hacer esta norma es dejar todo eso sin efecto. Pero si ustedes leen la norma, en realidad lo dice mal, porque la carga de prueba siempre está a cargo de quien invoque la discriminación. Lo que hace la jurisprudencia es crear presunciones, indicios que invierten esa carga de la prueba en ciertos casos en concreto. Entonces algunos discuten, ¿es aplicable esto? ¿Es necesario declararlo inconstitucional? Y lo otro que para mí también se va a cuestionar mucho es que dice que no puedes pedir la reinstalación. En estos casos se producirá la extinción definitiva del vínculo. Como diciendo, bueno, si te discriminé, te corresponde más platita, pero no vas a volver a la empresa. Que esto es lo que se discutía en Álvarez con Cencosud. O sea que la constitucionalidad de esto se puede analizar desde el punto de vista de cuánto es la reparación, de la carga de la prueba, de si extingue o no el vínculo y si te puedo reclamar otros daños o no, porque dice que no será acumulable. Y además, otra cosa que se le critica a la norma es que cuando dice cuáles son los motivos de discriminación, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, etc., hace un listado muy cerrado que deja afuera un montón de cosas. Por ejemplo, para Ackerman, esto deja afuera todo lo que tiene que ver con despido discriminatorio por trabajo no registrado, incluso por activismo gremial, porque dice
opinión política o gremial, pero no habla de activismo gremial. Y activismo gremial es lo que pasó con Álvarez de Cencosud. Querían hacer un sindicato, 10 muchachos, no eran delegados, querían hacerlo y los despidieron a todos. Eso eran activistas. Eso es un despido discriminatorio para la ley argentina. Y esas 10 personas pueden pedir la restauración. De acuerdo a esta normativa, si analizamos que opinión política y gremial es aplicable, deberíamos pedir la inconstitucionalidad. Y si no es aplicable, no haría falta pedir la inconstitucionalidad. ¿A qué voy con esto? Incluso desde el punto de vista de la reacción, tiene falencias que podemos aprovecharnos, porque un juez en caso concreto, capaz en vez de aplicar esto, me aplica la 25323, que es la ley antidiscriminatoria, y no hace falta declarar la inconstitucionalidad de esto. Tengo un curso gratuito de despido discriminatorio, si lo quieren ver. Lo único que hay que actualizar en ese curso es esto del 92 bis, que hay charlas donde básicamente cada vez explico esto con Ackerman, con Matías Isequilla, etcétera, etcétera. Bueno, después hay un tema que se modifica la licencia por maternidad y el fondo cese laboral, que esto falta reglamentación, que quieren sacar el tema del 245. Como falta reglamentación, no voy a explayarme al respecto. Básicamente quería dejar también al tema de unas preguntas. Gracias por participar. Y sepan, como último mensaje, antes de habilitar la pregunta, pero si tienen alguna pregunta, es que la ley Bases también habilitó que haya nuevas cosas, nuevas facultades delegadas. Y que este gobierno no para de sacar normativa. Por ejemplo, el DNU 731 del 2024, o sea, del 13 del 8 del mes pasado, de repente dijo que las propinas no tienen carácter remunerativo. Esto quiere decir, en castellano, que cuando te paguen los aportes, cuando te paguen el aguinaldo y un montón de otras cuestiones, no lo van a tener en cuenta. Y esto es súper inconstitucional, de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a nuestra legislación. Primero que nada por la forma, porque lo hicieron por un DNU, no por el Congreso que está operando, en los términos del artículo 99 de la Constitución. Pero además, porque hay un montón de precedentes, como Pérez Condisco, cuando se hablaba de ticket canasta, ¿se acuerdan? En la Argentina, que le empezaron a decir a las cosas no remunerativas cuando en realidad son remunerativas. Y esto es inconstitucional por el artículo 95, perdón, por el convenio 95, artículo 1 del 20, que habla de qué es remuneración. ¿Por qué les traje este ejemplo? Que tenemos que estar atentos. Porque están sacando cada vez más normas y más reglamentaciones, pero si nosotros estudiamos y hacemos un poco de historia, vamos a ver que ya pasó esto en el pasado, y ya lo declararon inconstitucional en el pasado. Lo mismo con, no se lo dije, pero cuando hablamos recién del 245 bis, del despido discriminatorio, también fue declarado, también fue una norma criticada, la 25013, que también tarifaba el despido discriminatorio. A lo que voy es que cuando ustedes lean la ley Bases, cuando ustedes estudien, hagan este análisis en concreto en cada caso particular, planteen, che, ¿es aplicable? Hey, ¿es constitucional o inconvencional? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles serían los fundamentos? ¿Están paseando de contenidos a la norma? Y el daño pleno. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el nexo causal? ¿Cómo lo cuantificamos? Espero que les haya servido y sepan esto. Todo depende y hay que estar preparados para cualquier tipo de juez. Gracias a todos por participar y ahora les dejo la palabra si alguno tiene alguna pregunta o algo. No sé si querés el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene una pregunta o tenemos que entregar el salón. A ver. Sí, rápido. Preguntar, cuando reclamas el 132 por telegrama, te responden con la ley de extranjero de la ley. ¿Cómo refutan eso? Porque están reconociendo el daño. Mira, yo tengo un video gratuito que hablo de intercambio, que después dos videos. Uno cortito de 10 minutos y uno con el doctor Sergio Lois. En ese video hablo del 132, poné, soy jurista, intercambio telegráfico, ley base Sergio Lois, dura 1 hora y media, y lo que hago es, esto que ven acá en pantalla, yo lo planteo en el telegrama, que es inaplicable, que es inconstitucional, y subsidiariamente te reclamo el daño pleno, y además la acción preventiva de daños. Yo te
Eso es lo que hago yo en los telegramas, digamos. Pero eso no vaya específicamente con el 132, sería esto, ¿no? Exacto. Esto y te pongo el daño que me puede generar en los términos del fallo de la corte. Y un civilista me dijo, igual, eso lo podés reclamar aunque no lo pongas en el telegrama, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, desde ya sepan que incluso si me mandan un mensaje en Instagram con la palabra telegrama, el bot les va a mandar telegramas gratuitos del intercambio telegráfico. Y tengo algunas palabras claves también para que lo tengan en cuenta. Muchísimos éxitos, juristas. Esto ha sido un gusto. Como digo siempre, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video o en el próximo vivo. Saludos, un gustazo. Tremendo videón acabas de ver, jurista. Si te gustó este video, si pensás que tengo claridad al exponer, si te gustó la profundidad académica, te tenés que sumar ya a la Academia de Juristas. Es una suscripción mensual más barata que Netflix, que no solo ayudás a que este canal de YouTube siga vivo y siga compartiendo el derecho, sino que vas a tener acceso a modelos de demanda viejos y actualizados artículo por artículo por la ley bases, modelos de telegrama, clases en vivo conmigo casi todos los martes del año, salvo feria, feriado, fuerza mayor, más de 450 horas de clases grabadas de despidos y accidentes de trabajo para todo el país, estudiando, analizando derecho de fondo, acceso a jurisprudencia nueva actualizada, acceso a grupo de WhatsApp, liquidador automático que te hace liquidaciones laborales en segundos, ayuda para que sepas cómo se actualiza un crédito laboral, muchísimo más, curso de prueba testimonial, bueno, hay de todo en la Academia de Juristas. Tenés que sumarte. No solo me ayudás a que este canal siga vivo, sino que te ayudás vos mismo. Deja de postergar las cosas, jurista. Este es el momento, porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos este martes en la Academia de Juristas o el próximo martes donde haya clase en la Academia de Juristas o en el próximo video. Así es, la vida te da problemas, soy jurista, soluciones. Un abrazo.